Bueno, la idea de esta segunda clase es seguir con el tema de ventilación mecánica, pero vamos a hablar sobre reclutamiento pulmonar, por qué, cómo y cuándo implementar dicha maniobra, y por otro lado hablar de interacción entre hemodinamia y ventilación, analizando las implicancias hemodinámicas que tiene someter a un paciente a ventilación a presión positiva. Antes de empezar a hablar sobre reclutamiento pulmonar, voy a volver a poner una diapositiva que usé la clase pasada, donde decíamos que el 90% de los pacientes bajo anestesia general presentan atelectasias. Y mostrábamos imágenes tomográficas que evidenciaban dicho fenómeno, donde veíamos previo a la inducción y post-intubación, donde se observaban áreas de atelectasia en las regiones declives del pulmón. También mostramos evidencia histológica de este fenómeno, en el cual había alvéolos que presentaban sobredistensión y había alvéolos que se abrían en inspiración para colapsarse durante la aspiración, fenómeno conocido como reclutamiento tidal. Mostramos también esta imagen, donde había un alvéolo normal, por un lado, y un alvéolo con injuria pulmonar asociada a la ventilación, cuyos principales exponentes eran la sobredistensión tidal, lo cual generaba un estrés, una tensión a nivel parietal del alvéolo, lo cual generaba un daño a nivel del epitelio alveolar, y por otro lado, si generaba el colapso de los capilares pulmonares, podía aumentar el espacio muerto alveolar. El otro exponente de la injuria pulmonar asociada a la ventilación es el reclutamiento tidal, que es la apertura de los alvéolos en inspiración y el colapso de los mismos durante la expiración, lo cual expone a estas unidades alveolares a un strain pulmonar cíclico, es decir, un grado de deformación que sufre ese alvéolo durante el ciclo respiratorio. Y por otro lado, estas unidades alveolares, si bien estaban perfundidas, no estaban adecuadamente ventiladas, por lo cual esto contribuía al shunt intrapulmonar. Tanto el estrés como strain pulmonar llevaban a la lesión del epitelio alveolar, generando mediadores inflamatorios, lo cual contribuía a la lesión tanto del epitelio como del endotelio vascular, fenómeno conocido como biotrauma, lo cual llevaba a una lesión epitelio-endotelial. Entonces, dijimos también que durante la ventilación mecánica los alvéolos podían presentar diferentes constantes de tiempo, podía haber áreas de colapso, las cuales tenían una alta resistencia vascular pulmonar, y por otro lado había áreas de sobredistensión que también presentaban altas resistencias vasculares pulmonares. Entonces, si nosotros ventilamos a los pacientes en estas condiciones, estamos ventilando con el punto más alto de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, si ventilo a los pacientes en estas condiciones, los someto a complicaciones respiratorias, varias de las cuales hablamos en la clase anterior, sobre distensión tidal, reclutamiento tidal, atelectrauma, injuria pulmonar asociada a la ventilación, hipoxemia, hipercapnia y complicaciones pulmonares postoperatorias. Y por otro lado, los exponíamos a complicaciones hemodinámicas, como pueden ser el aumento de las resistencias vasculares pulmonares, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho, la falla aguda del VD, y la disminución de la precarga ventricular izquierda e inestabilidad hemodinámica. Entonces les traigo una estrategia, que es la estrategia Open-Lung, mediante la cual utilizamos maniobras de reclutamiento pulmonar, a través de la cual vamos a generar un aumento controlado de la presión transpulmonar, con el objetivo de restaurar alvéolos colapsados por un lado, y evitar que esos alvéolos se colapsen en expiración. De esta manera logramos disminuir el shunt intrapulmonar y el strain pulmonar cíclico que sufren esos alvéolos, y por otro lado evitamos la sobredistensión, evitando el estrés pulmonar y el aumento del espacio muerto alveolar. De esta manera homogenizamos al parénquima pulmonar al homogenizar las constantes de tiempo alveolar. Entonces, el objetivo de todo esto es restaurar la capacidad residual funcional, que es el punto en el cual las resistencias vasculares pulmonares están más bajas. Y de esa manera, si ventilamos a los pacientes alrededor de la capacidad residual funcional, desde y hacia la capacidad residual funcional, estamos ventilando un pulmón con una relación alveolo-vascular óptima. Entonces, la idea de todo esto es homogenizar el parénquima pulmonar con el fin de disminuir el estrés y strain pulmonar y por ende las chances de injuria pulmonar asociada a la ventilación. Por otro lado, disminuir el shunt y el espacio muerto alveolar, y de esa forma optimizar la relación ventilación-perfusión.
y por otro lado, disminuir las resistencias vasculares pulmonares optimizando la función contráctil del ventrículo derecho. Entonces, el concepto de Open Lung se basa básicamente en dos premisas. Por un lado, abrir el pulmón, que como dijimos en la clase pasada, era un fenómeno inspiratorio, lo hacíamos con presión transpulmonar sobre presión de apertura, por encima de la presión de apertura, teniendo en cuenta que los alvéolos colapsados van a requerir mayores presiones para distenderse que los alvéolos que ya están distendidos. Y por otro lado, mantener el pulmón abierto, lo cual dijimos que era un fenómeno expiratorio y lo lográbamos con la PIP. Entonces, habíamos dicho que esa PIP óptima era la que estaba por encima de la presión de cierre y de colapso pulmonar, pero que era lo suficientemente baja para evitar la sobredistensión y el colapso capilar pulmonar. Y que este nivel de PIP óptima lo hallábamos a través de la maniobra de reclutamiento pulmonar y titulación de la PIP. Entonces, la respuesta a la pregunta de cuándo reclutar, para esto le traigo un diagrama, que es el diagrama saturación versus fracción inspirada de oxígeno, el cual nos permite caracterizar el grado de shunt que presenta el paciente, evitando enmascarar dicho trastorno con altas fracciones inspiradas de oxígeno, teniendo en cuenta que el shunt es una alteración ventilación-perfusión que corrige parcialmente con oxígeno, es decir, que shunt pequeños por debajo del 30% corrigen con oxígeno, mientras que shunt por encima del 30% ya no corrigen con alta FiO2. Entonces la idea es ventilación mecánica, con el paciente conectado a ventilación mecánica, administrarle 21% de fracción inspirada de oxígeno y observar qué nivel de saturación presenta, y de esa forma tener una idea de qué pulmón estamos ventilando. Entonces, si la saturación del paciente está por debajo del nivel basal, probablemente ese paciente se beneficie con una maniobra de reclutamiento siempre y cuando no haya una contraindicación para no hacerlo. Entonces, siempre a la hora de realizar una maniobra de reclutamiento pulmonar tenemos que tener en cuenta la hemodinamia, saber que requiere de una estabilidad hemodinámica y por ende de un preacondicionamiento previo, es decir, un testeo de si ese paciente está apto para recibir la maniobra de reclutamiento y la posibilidad de abortar ante un deterioro hemodinámico significativo. Entonces, en cuanto a quién no realizaríamos esta maniobra, tenemos a los pacientes con inestabilidad hemodinámica mientras perdure la inestabilidad hemodinámica, pacientes con broncoespasmo, pacientes con hipertensión endocraniana o con sospecha de hipertensión endocraniana, pacientes con neumotórax o sospecha de neumotórax, y a pacientes que estemos ventilando con dispositivos supraglóticos. Ahora, debemos tener precaución en aquellos pacientes que tienen hipovolemia. En ese caso vamos a optimizar las estrategias de volemización interna antes de realizar la maniobra, y en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, retornos dependientes, ya que al comprometerse, ya que estos pacientes presentan un retorno pasivo que puede verse afectado por el aumento de la presión intratorácica y generar un deterioro hemodinámico significativo. Bueno, en cuanto a los tipos de maniobra que existen, tenemos las maniobras de insuflación continua, tipo CPAP, que consisten en la elevación de la presión en la vía aérea hasta el punto de apertura y mantenerlo unos segundos, las cuales han sido dejadas de lado por la inestabilidad hemodinámica que generan y la dificultad para la selección de la PIP. Y por otro lado tenemos las maniobras cíclicas o escalonadas, en las cuales vamos generando un aumento progresivo de las presiones en la vía aérea, por lo tanto tienen mejor estabilidad hemodinámica, presenta menor estrés, menor tensión a nivel de la pared de los alvéolos, permite, por otro lado, la consolidación de las constantes de tiempo de alvéolos más lentos, y por otro lado, un mejor monitoreo de la maniobra y selección de la PIP. Entonces, antes de iniciar la maniobra, recordemos, tenemos que pasar el ventilador a ventilación controlada por presión, seleccionar un nivel de PIP inicial. Dijimos en la clase pasada que 5 centímetros de agua era un nivel aceptable para iniciar la ventilación. Yo acá empecé con 8 centímetros porque ya había hecho una maniobra de reclutamiento previo. Setear una presión inspiratoria pico de entre 6 a 8 mililitros kilos de peso ideal o peso teórico predicho, el cual
vamos a mantener a lo largo de toda la maniobra de reclutamiento. Por otro lado, cambiar la relación inspiración-expiración a 1 en 1, ya que, como dijimos, la apertura pulmonar es un fenómeno inspiratorio, por lo cual se beneficia con un mayor tiempo expiratorio. Algunos autores también recomiendan en la fase de titulación de PIP cambiar esta relación a 1 en 2, prolongando el tiempo expiratorio, y de esa manera permitiría seleccionar mejor la PIP. En cuanto a la frecuencia respiratoria, se tiene una frecuencia respiratoria para garantizar un volumen minuto acorde, teniendo en cuenta que frecuencias respiratorias más bajas nos van a dar más tiempo tanto inspiratorio como expiratorio. Y por otro lado, tratar de utilizar fracciones inspiradas de oxígeno por debajo de 30% en lo posible, ya que la saturometría va a ser uno de los parámetros en los cuales nos vamos a basar para hallar la presión de cierre, siempre y cuando no caigamos en una situación de hipoxemia severa. Bueno, en cuanto a las maniobras de reclutamiento, las podemos dividir en 4 fases. Una primera fase de preacondicionamiento hemodinámico, una segunda fase de apertura, reclutamiento propiamente dicho, una tercera fase de titulación de PIP y una fase de reapertura. Entonces, en la primera fase, que es el preacondicionamiento hemodinámico, la idea es elevar el nivel de PIP de 5 centímetros, a 5 centímetros de agua hasta alcanzar 10 a 15 centímetros de agua, manteniendo la presión inspiratoria pico, manteniendo el volumen tidal, y en cada escalón nos vamos a detener 5 ciclos. El objetivo de esta primera fase es detectar si el paciente tiene una hipovolemia oculta. Entonces, ante la presencia de deterioro hemodinámico, ya sea por una caída de la presión arterial mayor al 15% o una variación de presión de pulso mayor al 13%, debemos abortar la maniobra y preacondicionar y optimizar las estrategias de volemización interna, ya sea administrando cristaloides o alguna dosis de noradrenalina, para luego sí poder continuar con la maniobra. La segunda fase es la fase de apertura pulmonar, en la cual vamos, si el paciente está apto hemodinámicamente, vamos a continuar con los aumentos de la PIP hasta alcanzar la presión de apertura, manteniendo la presión inspiratoria pico, el volumen tidal y la presión de trabajo, o sea, lo único que modificamos es la PIP, y una vez que alcanzamos la presión de apertura, nos vamos a detener alrededor de 10 ciclos, el doble de lo que veníamos usando, digamos. Alrededor de 10 ciclos o 1 o 2 minutos. Y el objetivo de detenerse un poco más en este punto es darle tiempo a aquellos alvéolos con constante de tiempo más lenta a que se abran y se estabilicen. Bueno, ¿qué presión de apertura alcanzar? Hay un estándar de maniobras para pacientes sanos y sin patología pulmonar, y para pacientes, un estándar de maniobras para pacientes obesos y con distrés respiratorio. Para pacientes sanos, sin patología pulmonar, por estadística, la presión de apertura se encuentra entre 40 a 45 centímetros de agua. Siempre cuando alcancemos la presión de apertura y durante toda la maniobra, debemos ir reevaluando la hemodinamia y teniendo la posibilidad de abortar la maniobra ante un deterioro hemodinámico. Bueno, después tenemos la titulación de la PIP. Una vez que abrimos el pulmón, vamos a empezar el descenso de los valores de PIP, pero ahora vamos a hacer de a 2 escalones, de 2 centímetros de agua, hasta hallar la presión de cierre. Y la presión de cierre la vamos a encontrar, va a estar señalada por 2 parámetros principales. Por un lado, la compliance, que es uno de los primeros parámetros que nos va a señalar esa presión de cierre. Entonces, la caída de la compliance de su nivel máximo alcanzado durante la maniobra nos está señalando cuál es el punto de la presión de colapso, de cierre. Y por otro lado, la oximetría de pulso, donde la caída de 1% de la saturación ya nos está hablando de la inestabilidad del primer grupo de alvéolos. Por último, tenemos la reapertura, en donde vamos a subir un par de escalones en la maniobra, con el objetivo de restaurar esas unidades alveolares que perdimos durante la titulación de la PIP, y vamos a setear un nivel de PIP 2 centímetros por encima de la presión de cierre. Esta fase no podemos obviarla, ya que
podríamos estar dejando un nivel de PIB por encima del valor óptimo para este paciente. Hay una tendencia de que por ahí, en la fase de titulación de PIB, nos detengamos la maniobra y pasemos a ventilación controlada por volumen, y nos quedemos con un valor de PIB que no sabemos si es el óptimo, y que ese valor de PIB puede estar generando sobredistensión y colapso de capilares alveolares. Bueno, cuando veamos el loop de volumen-presión, en ventilación controlada por volumen, vamos a ver que nosotros partimos de un loop con una morfología similar a esta, y vamos a pasar a un loop con una morfología similar a esta, con una mayor pendiente. Esto siempre en ventilación controlada por volumen, ya que dijimos la clase pasada que el loop de volumen-presión en ventilación controlada por presión tiene otra morfología con una rama inspiratoria ascendente recta. Entonces, como conclusiones de las maniobras de reclutamiento pulmonar, podemos decir que mejora la relación ventilación-perfusión al disminuir el shunt y el espacio muerto alveolar. De esa forma optimiza la oxigenación y la eliminación de CO2. Mejora la mecánica ventilatoria al permitirnos trabajar con menos presiones y por lo tanto adaptarnos o ajustarnos a los parámetros de ventilación protectiva. Optimiza la hemodinamia, ya que disminuye las presiones intratorácicas y las resistencias vasculares pulmonares. Y por otro lado, disminuye las complicaciones pulmonares postoperatorias al disminuir las chances de injuria pulmonar asociada a la ventilación y biotrauma. Por lo tanto, si no reclutamos, exponemos a los pacientes a las siguientes complicaciones, de las cuales ya mencionamos. Por un lado, las respiratorias, y por otro lado, las hemodinámicas. En esta segunda parte de la clase, la idea es enfocarnos en la cuestión hemodinámica. Entonces, cuando analizamos la interacción cardiopulmonar en ventilación espontánea, en ventilación a presión negativa, vemos que durante la inspiración, en ventilación espontánea, aumenta la precarga del ventrículo derecho a la vez que disminuye la poscarga hacia el ventrículo derecho. A diferencia de la ventilación mecánica, la inspiración es perjudicial para la función contráctil del ventrículo derecho, ya que en la inspiración aumenta la poscarga y disminuye la precarga ventricular derecha. Por lo tanto, someter a un paciente a ventilación a presión positiva implica una inversión de la fisiología y de la función contráctil del ventrículo derecho. Cuando analizamos la unidad cardiopulmonar, vemos que forma parte de un sistema de compartimentos que está uno adentro del otro, en el cual tenemos tórax, pleura, parénquima pulmonar, pericardio, cavidades cardíacas, tabique interventricular, y que las modificaciones que se ejerzan sobre uno van a tener un impacto sobre el otro, lo cual nos habla de un comportamiento sincicial de la unidad cardiopulmonar. Y por otro lado, no podemos pensarlo, según este concepto, de manera aislada, ni tratarlos de manera aislada. Por lo tanto, como dijimos, en ventilación mecánica tenemos diferentes constantes de tiempo y el hecho de que el parénquima pulmonar sea heterogéneo nos hace que estemos ventilando con altas resistencias vasculares y alta poscarga del ventrículo derecho, pero no solamente con alta poscarga del ventrículo derecho, sino también con una disminución del retorno venoso hacia el ventrículo izquierdo, ya que disminuye el escurrimiento desde el pulmón hacia la aurícula izquierda y por ende cae el retorno venoso del ventrículo izquierdo. Y como las cavidades cardíacas están conectadas en serie, también cae la precarga sobre el ventrículo derecho, lo cual empeora cuando estamos ventilando con altas presiones intratorácicas, lo cual implica una restricción de llenado en las cavidades derechas, todo lo cual lleva a la caída del volumen sistólico y a la caída del gasto cardíaco. Entonces, cuando analizamos el ventrículo derecho, vemos que tiene algunas características particulares que lo diferencian del izquierdo. Por un lado, es una cavidad de baja presión y alta capacitancia, es decir, que maneja muy bien volúmenes, está diseñado para manejar volúmenes, pero se adapta muy mal a los aumentos de presión. Por otro lado, cuando vemos el bucle de presión-volumen del ventrículo derecho, vemos que tiene una morfología triangular, donde prácticamente no se observan fases isovolumétricas, lo cual lo diferencia del ventrículo izquierdo, que tiene una fase isovolumétrica sistólica y una diastólica. Y por otro lado, la perfusión del ventrículo derecho se da tanto durante la sístole como durante la diástole, a diferencia del ventrículo izquierdo, que solo se perfunde en diástole.
Y esto se da porque la presión a nivel de la raíz aórtica siempre supera la presión intramiocárdica del ventrículo derecho. Por otro lado, el efecto ANREP es el efecto por el cual los aumentos de la poscarga ventricular generan un aumento de la contractilidad en los latidos sucesivos, fenómeno de autorregulación homiométrica. Cuando comparamos este fenómeno en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho, vemos que el ventrículo izquierdo soporta más ese aumento de la poscarga y aumenta su contractilidad y sostiene más el volumen latido, a diferencia del ventrículo derecho, que claudica precozmente ante aumento de la poscarga. Por otro lado, cuando analizamos la circulación pulmonar, vemos que es un circuito de baja resistencia y que es capaz de aumentar su flujo sin casi variar sus resistencias. Y esto se ve cuando pasamos del reposo al ejercicio, multiplicamos por 4 o 5 veces el gasto cardíaco sin prácticamente variar las resistencias ni la presión en la arteria pulmonar, la cual pasa de 25 milímetros de mercurio en reposo a 27-28 milímetros de mercurio en el ejercicio. Y esto se da gracias a un fenómeno que es el reclutamiento capilar, es decir, que se involucran nuevos vasos que antes no era necesario, y eso posibilita atenuar el aumento de las resistencias y el aumento de las presiones en el lecho capilar pulmonar. Otro de los conceptos que debemos estar familiarizados es el de interdependencia biventricular, lo cual explica que las cavidades cardíacas no solamente estarían conectadas en serie, sino también en paralelo, ya que comparten algunas estructuras en común, que son el pericardio, las fibras miocárdicas circunferenciales y el tabique interventricular. 3 estructuras que en condiciones basales permiten que el ventrículo izquierdo contribuya a la sístole ventricular derecha, transmitiendo su fuerza contráctil. Ahora, todo esto era para decir que los aumentos de la poscarga del ventrículo derecho alteran su comportamiento, y lo que se da es un fenómeno de izquierdización de las cavidades del ventrículo derecho, donde aparecen fases isovolumétricas que antes no estaban. Hay un cambio en el patrón de perfusión, de perfundirse tanto en sístole como en diástole, se pasa a perfundir solamente en diástole, ya que ahora la presión intramiocárdica del ventrículo derecho no permite la perfusión durante la sístole, lo cual lo expone a isquemia del ventrículo derecho. Y por otro lado, se da una alteración de la interdependencia interventricular que mencionábamos, donde hay un desplazamiento paradojal del tabique interventricular hacia el lado izquierdo, limitando el llenado ventricular izquierdo, y por otro lado se pierde esa contribución que hacía el ventrículo izquierdo hacia la sístole ventricular derecha. Todo lo cual llega a la siguiente cascada: sobrecarga de presión del ventrículo derecho, desplazamiento del tabique interventricular hacia la izquierda, lo cual limita el llenado del ventrículo izquierdo, lo cual genera una disminución del gasto cardíaco, hipotensión sistémica, la cual, sumada a la alteración del patrón de perfusión del ventrículo derecho, que ahora solamente se está perfundiendo en diástole, lo hace susceptible a la isquemia de la pared libre del ventrículo derecho, lo cual deteriora aún más su contractilidad. Y esto forma un círculo vicioso que lleva a la falla aguda del ventrículo derecho. Por último, y para terminar, les traigo un caso clínico que involucra conceptos tanto de la clase anterior como de esta clase. En este caso, un paciente masculino de 60 años en plan de colistectomía laparoscópica, que tiene como antecedentes obesidad e hipertensión, pesa 100 kilos, mide 1,70, para lo cual calculamos el peso ideal y es de 70 kilos. Lo vamos a ventilar con 8 mililitros de mililitros kilo, lo cual me da 560 mililitros de volumen tidal. El paciente satura aire ambiente ni bien ingresa a quirófano, 98%, tiene una presión arterial de 160-90, y bueno, nos decidimos a realizar el seteo inicial con una ventilación controlada por volumen, un volumen tidal, como dijimos, de 560 mililitros, que lo estamos seteando en base a parámetros antropométricos y por lo tanto a un pulmón anatómico. Y el resto de los parámetros los seteamos con una PIP de 5, dijimos que era aceptable para iniciar la ventilación, una frecuencia respiratoria de 12, una relación inspiración-expiración de 1 en 2, fracción inspirada de oxígeno de 35, y una pausa inspiratoria del 10%.
Cuando conecto al paciente al ventilador obtengo los siguientes datos. Una plató de 25 centímetros de agua, una presión pico de 32 centímetros de agua, una driving pressure de 20, satura 97% con la fracción inspirada de oxígeno de 35 que le estábamos administrando, y una compliance de 50, muy por debajo, o por debajo de 1 centímetro de agua por kilo de peso, para lo que le correspondería a este paciente. Y las dos cosas que me llaman la atención es la compliance baja y la driving pressure de 20, también elevada. Entonces me decido a bajar el volumen tidal, ya que yo seteé ese volumen tidal en base a un pulmón anatómico con 300 millones de alvéolos, y la driving pressure, que me refleja el tamaño funcional del pulmón, me está diciendo que ese tamaño funcional podría ser menor, por lo cual me bajo a 6 mililitros kilo, 420 mililitros de volumen tidal. Con esto satura 96%, obtengo una driving pressure de 14, una plató de 19, y una compliance que sigue por debajo de 1 centímetro de agua por kilo de peso ideal. El peso ideal era 70, estamos en 60, pero mejoró un poquito. Ahora, miro la curva de flujo-tiempo para ver cómo están las constantes de tiempo alveolar de mi paciente, y veo que la rama expiratoria tiene un pico de flujo acentuado y un tiempo expiratorio que rápidamente llega a la línea de base, generándose un tiempo muerto entre el final de la expiración y el inicio de la inspiración siguiente. Por lo cual, este tiempo se lo estoy robando a la expiración siguiente, y lo cual se estaba reflejando con una presión pico elevada en relación a la plató. Entonces, me decido realizar un test de aire, como dijimos en esta clase, para ver en qué condiciones está el pulmón de mi paciente. Lo llevo a una fracción inspirada del 21% y obtengo una saturación del 90%. Voy al diagrama de fracción inspirada en saturación y veo que con una fracción inspirada del 21%, mi paciente está saturando 90%, lo cual se corresponde con un shunt del 30%. Por otro lado, miro la hemodinamia y estoy con 160 de presión arterial y con un requerimiento de 0,08 gamma kilo minuto de noradrenalina, luego de una expansión con 500 mililitros de cristaloides. Entonces, me decido a realizar una maniobra de reclutamiento pulmonar y titulación de PIP, y obtengo que la PIP óptima para este paciente es de 12, con esto obtengo una plató de 22 y una driving pressure de 10 centímetros de agua, y una saturación de 97% con una fracción inspirada de oxígeno de 28. Y por otro lado obtengo una compliance de 80 centímetros de agua por encima de 1 centímetro de agua por kilo de peso. Cuando miro la hemodinamia, tengo una presión arterial de 120 a 70, y tuve que bajar la dosis de noradrenalina a 0,02 gamma kilo minuto. Ahora, me encuentro con un end-tidal de CO2 de 48 milímetros de mercurio, por lo cual me decido a aumentar el volumen tidal a 7 mililitros kilo, ya que ahora el tamaño funcional del pulmón aumentó y eso se refleja en la driving pressure, y de esa manera disminuir ese end-tidal de CO2. Y cuando miro la curva de flujo-tiempo, veo que no necesito modificar el tiempo expiratorio, ya que las constantes de tiempo alveolar se equilibraron solas. ¿Y esto por qué es? Porque aquellos alvéolos colapsados, constantes de tiempo rápida, ya no están, y por lo tanto ahora el tiempo expiratorio es el suficiente para que no se genere ese tiempo muerto, ya que las constantes de tiempo alveolar del pulmón de mi paciente están equilibradas. Bueno, esto es todo, muchas gracias, y bueno, cualquier aporte, duda, pregunta, viene bien. No sé si estaba conectado nuestro instructor de residentes, que estaba un poco demorado. Tommy, si querés aportar algo, Tomás Michelini, Mauro, cualquiera de los chicos, cualquier aporte viene bien. Gracias, Nino. La verdad que estuvo excelente, muy concisa y explicativa. La verdad, bueno, te felicito porque seguramente nos aportaste a todos. Bueno, gracias, Sí, Marcelo. seguramente en esto
Si quieren aportar algo más o preguntar, nos viene fantástico a todos. Sobre todo Mauro, que son pioneros en reclutamiento, seguramente tiene algo que aportar. Bueno, hola a todos. Hola Nino. Tommy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo estamos, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, felicitarte, Nino, nuevamente por la charla que has dado. Realmente muy bien. Sé lo que te ha estresado la semana pasada y lo que hemos charlado, así que realmente, Nino, has estado muy, muy bien. Te luciste, te felicito ante todos y nuevamente. Bueno, gracias, Tommy. Como hablábamos con Nino, y bueno, esto, perdón, no sé tu nombre, el secretario de la MAR, ¿está? Pero, Marcelo. Marcelo, perdóname, discúlpame la ignorancia. No, un gusto. Como hablaste vos y mencionaste, la gente de Mar del Plata fueron pioneros y son un faro en lo que es la ventilación mecánica en pacientes críticos y sobre todo anestesiológicamente hablando. Bueno, en Tandil tenemos gente formada en el HPC. Yo tuve la suerte de rotar por ahí también y rotar con anestesiólogos durante mi formación. Así que los conceptos de pulmón abierto, de reclutamiento, los tenemos bastante interiorizados, pero no solo eso, transmitimos a Nino y a Vicky y a Rami, que son nuestros residentes, es que el reclutamiento alveolar o la estrategia de ventilación con pulmón abierto, o de Open Lung, que viene de Lachman, no es un fenómeno aislado o no es una maniobra en sí que no esté contextualizada, o sea, es parte de todo de una terapéutica y es parte de un manejo hemodinámico en sí. Cuando Nino planteaba lo de la charla y planteaba cómo encararlo, justamente planteaba esto, que no solamente es una maniobra de reclutamiento, no está exenta de complicaciones y tiene que estar enmarcando dentro de una estrategia de monitoreo hemodinámico funcional y de monitoreo hemodinámico, ¿no es cierto? En donde, bueno, uno tiene que saber cuándo parar y de pronto también tiene que saber cuándo es sumamente necesario. Así que bueno, la charla de Nino no solo lo que hemos charlado, le preocupaba lo que era el reclutamiento en sí, sino cómo plantear todos estos otros aspectos de la circulación pulmonar, la interdependencia biventricular, el patrón de contracción ventrículo derecho, y bueno, realmente Nino lo ha sorteado muy bien, así que es solamente felicitarlo. Gracias, Tommy. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Mauro, ¿estás por ahí? Sí, Marce, acá escuchando atentamente. Estoy en el coche, pero estoy escuchando. No, espectacular. Muy bien, Nino, muy buena charla. Nada que agregar, la verdad, espectacular. Gracias, simplemente dejarles para que reflexionen y piensen cómo monitorizamos la maniobra de reclutamiento y cómo hacemos para saber que estamos logrando el PIB óptimo, cómo lo podemos monitorizar, porque en realidad ese es quizás el punto más flaco que tenemos los anestesiólogos en el monitoreo básico de nuestras mesas de anestesia. Y es en lo que probablemente más estoy trabajando estos últimos años, de ver cómo sabemos que estamos reclutando adecuadamente a nuestros pacientes y le estamos dejando el PIB óptimo, ¿no? Que un poco lo planteaste. Tampoco se sabe cuál es la presión óptima de apertura, depende de un montón de escenarios, pero bueno, es algo que continúa, no es algo que está terminado. Así que, bueno, nada, espectacular, Nino. Muy buena la charla. Muchas gracias, Mauro. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere aportar algo. Si no, nos vemos el lunes que viene. Que el lunes que viene creo que empezamos con toda la parte de perfusión, monitoreo de la perfusión tisular. Así que es un tema muy lindo. Bueno, la damos por terminada. Muchísimas gracias, Nino. Gracias por el esfuerzo, por compartir los conocimientos, actualizaciones con nosotros.
con gente que por ahí no conoces, es todo un desafío, así que está muy bueno que interactuemos entre todos, que nos capacitemos y formemos entre todos. Creo que eso está bueno y que se continúe así. Bueno, nos vemos el lunes que viene, están todos invitados. Vamos a empezar con la parte de perfusión, monitoreo de la perfusión tisular. Y bueno, creo que alguien más tiene algún comentario o algo. No quiero cortarles el micrófono. Parece que no. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias, Nino. Gracias, Marce. Decime. Evelyn, gracias. Marce, más que nada agradecerte por el espacio y bueno, vamos a seguir participando y cuando se dé otra oportunidad, bueno, estamos a disposición. Está bueno que tengamos el contacto. Sí, sin duda. Bueno, un abrazo grande. Chao. Gracias a todos. Adiós, gente.